Bien, hermanos queridos, Dios les bendiga a todos. Qué bueno podernos encontrar en este día nuevamente, en esta oportunidad que Dios nos regala. Un saludo cordial para todos nuestros hermanos en la Unión Nariño y también para todos nuestros amigos y hermanos en otras partes, en otras poblaciones. Un saludo cordial para la familia pastoral Aldana Quintero en Armenia, Quindío. Saludo cordial para ellos, para todos nuestros amigos en las diferentes partes del mundo donde nos sintonizan. Y es un honor poder cada domingo predicar la palabra de Dios. Y les invito a todos los hermanos para que se conecten todos los domingos con la ayuda de Dios a partir de las 11:30 de la mañana para escuchar la palabra de Dios y para disfrutar de sus bendiciones. Me permito iniciar cantando un himno especial y luego vamos a escuchar la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel. Yo vine a cantarte, mi Señor, yo vine a adorarte, mi Jesús, yo vine a cantarte, mi Señor, yo vine a adorarte, mi Jesús, porque grandes adoradores buscas tú, que te adoren en espíritu y verdad, porque grandes adoradores buscas tú, que te adoren en espíritu y verdad, grandes adoradores, grandes adoradores, grandes adoradores, grandes adoradores, porque grandes adoradores buscas tú, que te adoren en espíritu y verdad, porque grandes adoradores buscas tú, que te adoren en espíritu y verdad. El cielo y las estrellas hiciste tú, y todo el universo tuyo es. El cielo y las estrellas hiciste tú, y todo el universo tuyo es. Porque grandes adoradores buscas tú, que te adoren. ¡Aleluya! La Biblia dice: este pueblo he creado para mí, dice el Señor, y mis alabanzas publicará. Amigo, usted fue creado para adorar a Dios. Aleluya. Con Cristo somos más que vencedores. Allá en el cielo azul voy a morar. Con Cristo somos más que vencedores. Allá en el cielo azul voy a morar. Porque grandes adoradores buscas tú, que te adoren en espíritu y verdad. Porque grandes adoradores buscas tú, que te adoren en espíritu y verdad. Grandes adoradores, grandes adoradores, grandes adoradores, grandes adoradores.
qué grandes adoradores buscas tú, que te adoren en espíritu y verdad. Qué grandes adoradores buscas tú, que te adoren en espíritu y verdad. Adora al Señor, pero en espíritu y de verdad. Amén, gloria al Señor Jesús. A Dios hay que cantarle y hay que adorarle y hay que servirle, porque para eso fuimos creados. Amén, gloria al Señor. Vamos inmediatamente a la palabra del Señor. Y les invito a abrir la Biblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 47. El libro del profeta Ezequiel, capítulo número 47. Amén. Allí encontramos un subtítulo que dice: las aguas salutíferas. Les invito a todos a tomar sus Biblias y vamos a leer el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 47. Y me permito leer para todos en el nombre de Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Verso número 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Verso número 5. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Verso 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, y sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Verso 12. Y junto al río, en la ribera a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Gloria al Señor Jesús. Nos disponemos, pues, a estudiar por unos minutos la palabra del Señor. Invito a mis hermanos queridos, preciosos,
que adoran a Dios, que tienen en cuenta a Dios, que aman a Dios, que escuchan su palabra, que sacan tiempo para el Señor. Les invito a que estemos atentos. Pueden ubicarse, pueden sentarse y no se dejen distraer por nada. Hoy vamos a estudiar un tema titulado El río del Evangelio. No olvide este título, El río del Evangelio. La Biblia está enseñando acerca del nacimiento del Evangelio, del origen del Evangelio, de dónde vino el Evangelio. Y como dice el apóstol Pablo, ¿el Evangelio qué es? El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y entonces dice la palabra del Señor, el profeta Ezequiel está hablando lo que el Señor le mostró acerca de esta visión tan importante. Y en el verso 1 y el verso 2 está hablando acerca del santuario de Dios, de la casa de Dios, y de donde vino el Evangelio. Y por eso explica el verso 1 y el verso 2, por dónde lo conducía Dios en espíritu, llevó al profeta Ezequiel y lo conducía a la casa de él y le mostraba en dónde nacía el Evangelio, las vueltas que tenía que dar allí y hacia dónde conducía, para dónde era enviado o llevado el Evangelio. Y entonces dice la Biblia en el verso número 3, el profeta Ezequiel vio a un varón al cual Dios le mostraba que llevaba un cordel en su mano. Verso número 3 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Algo que me llama la atención a mí es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 14, verso 6. Y dice, vi otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Algo que me llama la atención es que dice Evangelio eterno. El Evangelio es eterno. El Evangelio no tiene principio ni tiene fin. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la palabra de Dios y la palabra es verbo. Y la Biblia dice que el verbo es espíritu y que el verbo se hizo carne y que Dios es espíritu y que se hizo carne. O sea que el Evangelio es Dios mismo. Por eso él dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Por eso estar en el Evangelio es lo máximo. Estar en el Evangelio es estar en las manos de Dios. Estar en el Evangelio es estar con Dios. El Evangelio no es otra religión como algunos han pensado. El Evangelio es la pura palabra de Dios. Y el profeta Ezequiel está diciendo que Dios le dijo, le mostró y lo guió. Y dice que él vio un varón que llevaba un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Un cordel en su mano, 1000 codos, equivale a 500 metros más o menos. Salió el Evangelio desde el reino de los cielos. El Evangelio es, la Biblia le llama ríos de agua viva. Y él vio que salía un río del santuario de Dios. Y lo más importante es que el Señor le dice el profeta, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. En otras palabras, sígame, le dijo el Señor. En otras palabras, camine conmigo. Y dice el verso 4, y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos.
Me hizo pasar, dice el profeta, me hizo pasar, o sea, me dijo, me obligó, me llevó. Va creciendo el río del Evangelio que viene del cielo, del santuario de Dios. Pero lo que Dios quiere es que sus siervos se metan en el río del Evangelio. Se metan en el río del Evangelio. Lo llevó y se metió hasta los tobillos, pero lo siguió guiando y debe meterse hasta las rodillas, y no solamente hasta las rodillas, sino que ya el agua le daba en los lomos. Y dice el verso número 5, y midió otros 1000 codos, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Óigase eso. Y me hizo, esa expresión es bien importante, y me hizo pasar, y me hizo entrar al río. Dios hace que el profeta Ezequiel entre al río de Dios. Pero ya el agua lo cubría, lo tapaba. Y él quedaba sumergido, le tocaba nadar. Dice, el río ya no se podía pasar sino nadando. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Qué importante es que el río del Evangelio empezó en el reino de los cielos para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y se fue aumentando. Y entonces es para que navegue, es para que se bautice en el río del Evangelio, es para que se sumerja en el río del Evangelio, es para que viva, es para que nade. El río del Evangelio es navegable, es para disfrutarlo. Y entonces dice el profeta, y me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Óigase eso, me hizo volver por la ribera del río. La ribera significa la orilla del río, la orilla del río. Y me hizo volver y me hizo pasar por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Siempre, como dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 1, acerca del árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A orilla del río del Evangelio se encuentran árboles, muchos árboles frondosos, frutales, fortalecidos. Esos árboles son los predicadores del Evangelio. Esos árboles son las columnas de la iglesia, son la gente de oración, son la gente firme, como aquellos árboles que producen en la orilla de los ríos. Y entonces dice la Biblia, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Mire cómo Dios le mostró al profeta para que luego profetizara, para que escribiera lo que había visto y lo que iba a venir. Verso número 8 dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿A dónde salen ese río, esas aguas? A la región del oriente, donde está ubicado Israel. Por eso el Evangelio se empezó a predicar en Israel, no en Roma, no en Israel. Jesucristo no fue romano, sino judío. Se empezó a predicar en Israel 325 años antes de que naciera la Iglesia Católica. Se predicó el Evangelio, Jesucristo mismo. Por eso dice la Biblia en el libro de San Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces,
Y esas aguas que vienen desde el santuario de Dios, del reino de los cielos, se llama evangelio. Dice, y salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, o sea, al mar. El mar en el lenguaje bíblico significa muchedumbre de gentes, muchas gentes, o significa también el mundo, el mar. Esas aguas del evangelio descenderían del santuario de Dios, llegarían a la región del oriente, a Israel, y entrarán en el mundo. El evangelio entraría en el mundo, y al entrar en el mundo, dice, al entrar en el mar, en el mundo, recibirán sanidad las aguas. O sea, la agua sucia de este mundo. El mundo con sus religiones, con sus ideas, con sus enseñanzas, con su forma de vida alejada de Dios, es como el agua sucia, mucha agua, mucha gente, pero que está en contaminación, que no puede entrar al reino de los cielos. Era necesario que viniera el evangelio, era necesario que viniera y que fuese predicado y que empezara, como dice la profecía, en Jerusalén, en el oriente del mundo. Y dice la Biblia, en el verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Eso dice el verso 9. Entonces, toda alma viviente que entrare en el río del evangelio, que nadare en el río del evangelio. Bueno, pero ¿cómo va a nadar un alma? Por eso es que aquí está hablando la Biblia en forma simbólica. El mar significa el mundo y el río significa el evangelio. Y vino el evangelio desde el reino de los cielos a este mundo. Y las almas de los hombres, cual los peces, al llegar el evangelio, a ellos recibirán sanidad, o sea, salud, le llama la Biblia antigua versión. La nueva versión le clarifica más y dice salvación. Toda alma que entrare al evangelio será salva. Por eso la Biblia dice, todo el que creyere en el evangelio será salvo, pero el que no creyere será condenado. Simboliza la Biblia a las almas como peces. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, venid en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? De hombres, o sea, de almas. Porque el evangelio, hermano, es la salvación. Y dice la Biblia, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos. ¿Cuáles dos ríos? Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, la palabra de Dios. Por donde entrare el río del evangelio, entonces toda alma viviente que nadare en este río vivirá, o sea, se salvará, se librará de la condenación del mundo, del castigo que viene para el mundo, se librará de la contaminación del pecado del mundo, que simboliza el mar. Qué importante es el evangelio que salva, que libra de la condenación. Y la Biblia dice que entonces recibirán sanidad, recibirán salvación. Y el verso 10 dice, y junto a él, o sea, junto al río del evangelio, estarán los pescadores, desde Engadi hasta Englaim. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. O sea, junto al río del evangelio estarán los pescadores. Lo que el Señor le dijo a Pedro, venid en pos de mí, os haré pescador de hombres, de almas. Junto al río del evangelio, desde un comienzo están los predicadores. Estarán predicando allí. Y dice
dice que desde Engadi hasta Englaim, estaba estudiando qué significa la palabra Engadi, y significa que en Israel, cerca al Mar Muerto, para el lado del desierto, hay un nacimiento de agua. Para el mismo lado donde David huía, se escondió en una cueva cuando huía del rey Saúl. Hay un nacimiento de agua, un nacedero de agua, y ese lugar es llamado Engadi, que significa nacimiento. O sea, desde que empezó el Evangelio, desde que nació el río del Evangelio, que significa comienzo, nacimiento, Engadi, hasta Englaim, o sea, hasta el final, será su tendedero de redes. Siempre habrán pescadores del Evangelio. Todo el tiempo que el Evangelio ha sido, desde que llegó al mundo, que ha sido predicado, han habido predicadores. Por eso dice, y junto a él estarán sus pescadores, sus predicadores. Desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán tan numerosos como los peces del mar grande. Es decir, cuando habla de especies, habla de razas, habla de naciones, habla de idiomas, y por sus especies tantas almas llegarán al Evangelio. Habrán tantos en el Evangelio, dice, habrán tantos peces como los peces del mar grande, o sea, del mundo. Si en el mundo hay mucha gente que no ha creído en el Evangelio, pues yo quiero decirle, en el Evangelio, en el río del Evangelio, también hay mucha gente. Por eso yo no estoy de acuerdo con algunos que predican que Dios no necesita cantidad, sino calidad. No, Dios sí necesita calidad, pero también cantidad, porque para eso es que se predica el Evangelio, para que el ser humano se salve por cantidades. El reino de los cielos es grande para todo aquel que quiera, dice la Biblia, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Entonces, por eso se está predicando el Evangelio en todo el mundo, y esto ya es una profecía cumplida. Jesús mismo dijo en San Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que yo quiero decirle, querido oyente, hay muchos evangélicos. Estamos en las ciudades, estamos en los pueblos, estamos en las aldeas o caseríos, estamos en los campos, estamos en Colombia, estamos en Sudamérica, estamos en todos los continentes del mundo predicando el Evangelio, porque el río del Evangelio viene desde el cielo, llegó a Jerusalén, y allí el primer predicador del Evangelio fue Jesucristo, y de ahí empezó a predicarse por todo el mundo. Aleluya. Entonces los peces que entran al Evangelio, que han entrado y que entrarán, son muchos. Así como los peces del mar grande son muchos, también en el río del Evangelio entrarán muchos. Gloria al Señor. Y dice el verso 11, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo hay pantanos, hay lugarcitos pequeños, hay lagunas donde no entró el Evangelio, o donde no recibieron el Evangelio. Es que el Evangelio se predica para testimonio. Si alguien no lo recibe, el problema no es de Dios. Por eso la Biblia dice, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Donde no entre el río del Evangelio no hay salvación. Donde no llegue el Evangelio no hay salvación. Si hay algún pantano, alguna laguna, como dice el profeta Ezequiel, que no entra el río del Evangelio, allí no hay salvación. Es como las personas que escuchan el Evangelio y no lo reciben, no se arrepienten, no aceptan a Cristo de todo corazón, ni lo siguen. Esas personas no se sanearán.
o sea, no se salvarán. Reitero el verso número 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. La palabra salinas significa maldición. Quedarán para maldición. Y el verso número 12 y último dice, y junto al río, en la ribera, o sea, en la orilla, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Qué importante. Junto al río del Evangelio, en la orilla del río, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. O sea, cristianos que dan fruto. Cristianos que son de buen testimonio. Porque aunque algunos hablan mal del Evangelio y juzgan a algunos cristianos que no son fieles, que dan mal testimonio y dicen, yo no me arrepiento porque fulano de tal es evangélico y se porta así, y se porta así, y se porta mal. Pues yo quiero decirle, también hay muchos que en el Evangelio son de ejemplo, son árboles frutales. Y la Biblia dice, y junto al río del Evangelio, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Gente que tiene comida espiritual, palabra de Dios para dar de comer a la gente, para que se salve, para que se nutra del Evangelio, para que crezca en Dios, para que nazca aún de nuevo. Tienen palabra, tienen un buen testimonio. La Biblia dice, árboles frutales, su hoja nunca caerá. Como dice la Biblia, estarán vigorosos y verdes. Siempre hay cristianos vigorosos en Cristo, gente de oración, gente que están hermoseados por el Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo. Gente que vive para Dios, siempre lo hay en toda ciudad, en todo pueblo, en todo campo. Hay gente que vive el Evangelio, hay gente que predica el Evangelio. Y con eso basta. Si 8 personas en el mundo anterior, dice la Biblia, en el tiempo del diluvio, que perseveraron en la palabra de Dios, que obedecieron a Dios, condenaron al mundo en el tiempo de Noé con el diluvio, ¿cuánto más? Ahora no habemos 8, ni habemos pocos. Hoy en día habemos miles y habemos millones en todo el mundo predicando, y que vienen plagas y que hay terremotos y que van a haber un poco de cosas. Claro que sí, la palabra de Dios lo dice, y el que no se arrepienta pues se condena. Donde no entre el río del Evangelio, la Biblia dice que esa alma no se saneará, no se salvará. Junto al río está en la ribera, a uno y a otro lado, el río del Evangelio, crecerá toda clase de árboles frutales, de buenos cristianos. Sus hojas nunca caerán. Su testimonio, su vida espiritual siempre estará fuerte, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. ¿Por qué? Porque sus aguas, su fuerza, lo que ellos viven, su fe, la unción que hay en ellos, la llenura del Espíritu que hay en ellos, vienen del santuario de Dios, viene el Evangelio del santuario de Dios, cambiando la persona, llenándolo de fe y salvándolo de la condenación que vendrá. Serán árboles, serán cristianos que dan fruto, sus hojas nunca caerán, porque sus aguas, su fuerza, viene del Evangelio, viene del santuario de Dios, dice la Biblia, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Queridos oyentes, si usted desea salvación, no la encontrará fuera del Evangelio. Venga a Cristo, venga a la sombra del Evangelio, venga, coma del Evangelio, venga, beba del Evangelio, venga, disfrute del Evangelio, venga, nútrase del Evangelio, venga, llénese del poder de Dios, para que se salve, porque el tiempo está muy cerca.
Amén, gloria al Señor. Hemos predicado la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, sobre el río del Evangelio. Qué bueno es el Evangelio, que es eterno, que viene del cielo. Qué bueno es vivir dentro de nosotros y comprender algo que vino del cielo. No todos tienen esta gloria, no todos tienen esta bendición, pero los que la hemos recibido nos gozamos y disfrutamos del Evangelio. Por eso hay evangélicos en todas partes del mundo, porque cuando una persona conoce el Evangelio, entonces encuentra algo que nunca había encontrado y disfruta de algo que nunca había disfrutado. Alabado es el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración terminando y les invito, sigamos el Evangelio, escape de la ira que vendrá. Amado Dios, te damos gracias en este día, porque nos ha permitido predicar el Evangelio. Haz que esta palabra corra y sea glorificada. Señor, colóquese sentir en todos los hermanos que tienen Face para compartirlo con todo el mundo, Señor. Dios del cielo, glorifícate, Padre querido. Señor, sea sanando muchas almas, sea salvando muchas almas, sea fortaleciendo la iglesia cada día más. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos.